hubo un tiempo en que la verdadera potencia gráfica no estaba en tu sala, sino en una caja de madera con una ranura para monedas. En los años 90, los beat'em up no solo eran juegos, era el campo de batalla donde libraron una guerra tecnológica por el control de las arcades. Desde dinosaurios y Cadillacs hasta cazadores intergalácticos, estas máquinas entregaron experiencias que las consolas de la época simplemente no podían procesar. Hoy, vamos a recorrer la era dorada de los beat'em up con 6 joyas legendarias que no solo definieron una década, sino que cambiaron las reglas del combate callejero para siempre. Empezamos con un juego icónico que fue lanzado en 1991 por Konami, The Simpsons Arcade Game. No fue solo un juego con licencia, fue el fenómeno que demostró que una caricatura podía transformarse en una experiencia de acción frenética y adictiva. En una época donde la Simpsomanía estaba en su pico máximo, Konami entregó un gabinete de 4 jugadores que se convirtió en la pieza central de cualquier salón recreativo. El juego fue un hit absoluto por su fidelidad visual. Ver a Springfield con ese nivel de detalle en 1991 era lo más cerca que podía estar de jugar un episodio de televisión, pero su verdadera innovación estuvo en el gameplay cooperativo. Introdujo los ataques combinados. Si 2 jugadores se quedaban quietos uno cerca del otro, realizaban un movimiento especial conjunto como Homero y Marge, rodando como una aspiradora humana. Esta mecánica fomentaba la interacción social y el trabajo en equipo, algo que pocos beat'em ups habían explorado con tanta gracia. Además, fue una lección magistral sobre cómo usar una licencia externa. No se limitó a poner las caras de los personajes, sino que adaptó su humor y su realismo al género de los golpes. Con minijuegos de inflar globos entre niveles y un diseño de sonido impecable, este juego pavimentó el camino para futuros éxitos de Konami como X-Men o las Tortugas Ninja. Si The Simpsons fue el rey del carisma, Capitán Comando de 1991 fue el experimento científico de Capcom para llevar el beat'em up a un nivel de locura futurista nunca antes visto. Ambientado en una Metro City Cyberpunk del año 2026, el juego nos presentaba un equipo de héroes que parecía sacado de un sueño febril. Un alienígena momificado, un ninja moderno, un bebé genio piloteando un robot y el propio capitán con guanteletes de fuego y electricidad. El juego tiene una personalidad disruptiva. A diferencia de otros títulos más sobrios, aquí Capcom soltó los frenos. Fue un éxito por su ritmo vertiginoso y la posibilidad de jugar con 4 personas simultáneamente en el potente hardware CPS-1. Lo que garantizaba explosiones de color y caos sin ralentizaciones. El juego se lucía con el perfeccionamiento del combate con vehículos y la interacción vertical. No solo podías robarle los mechas o robots gigantes a los enemigos para usarlos a tu favor, sino que el diseño de niveles obligaba a gestionar el espacio de forma más táctica. Además, introdujo el concepto de dash o el de correr para todos los personajes, dándole una velocidad al género que sentó las bases para los juegos de acción modernos. Fue en esencia el videojuego que nos enseñó que los golpes podían ser rápidos, tecnológicos y totalmente impredecibles. Si hubo un gabinete que acaparó todas las miradas y las monedas de la época, ese fue, sin duda, Turtles in Time. Tras el éxito del primer arcade, Konami decidió que la secuela no podía ser solo más de lo mismo y nos lanzó a un viaje temporal que redefinió la espectacularidad del género. Fue un hit instantáneo porque aprovechó el pico de la tortugamanía con gráficos que, en ese momento, hacían que la versión de consolas parecía un dibujo a medio terminar. Las animaciones eran tan fluidas y los colores tan vibrantes que sentías que estabas dentro de la serie de televisión. El juego nos mostró por primera vez que podías lanzar a los enemigos directamente hacia la pantalla, rompiendo la cuarta pared de una forma que dejaba a todos con una sonrisa en la cara. Además, introdujo una variedad de situaciones nunca vista, desde niveles de surf sobre el agua hasta persecuciones en el futuro. Turtle in Time demostró que un beat'em up no tenía por qué ser monótono. Con un sistema de combate más rápido que su predecesor y jefes finales que requerían estrategias reales, este juego elevó el estándar de las producciones licenciadas, probando que podías tener un producto comercial que también fuera una obra maestra técnica y mecánica. Pizza Power. Si los arcades eran los templos del ruido, Street of Rage 2 de 1992 convirtió las salas de estar en el club nocturno más cool del planeta. Aunque técnicamente nació para la Mega Drive y también para la Genesis, su impacto fue tan sísmico que las placas de arcade como la Megatech tuvieron que rendirse ante él. Fue un hit absoluto porque, a diferencia de los juegos de machacar botones, este título tenía alma y estilo. No solo estabas repartiendo golpes en Wood Oak City, estabas viendo una película de acción de los años 90 con una estética neón impecable. Ese juego nos dio ese game feeling, junto con la integración musical. Mientras otros se centraban solo en gráficos,
Sega y el compositor Yuzo Koshiro crearon una banda sonora de techno y house que dictaban el ritmo del combate. La música no era un adorno, era el motor del juego. Introdujo personajes con estilos de pelea radicalmente distintos, desde la agilidad de Blaze hasta la fuerza bruta de Max, elevando la profundidad táctica del género a un nivel que incluso los juegos de arcade envidiaban. Fue simplemente el juego que demostró que el beat'em up podía ser más auditivo y visual al mismo tiempo. Si los anteriores juegos de la lista eran espectaculares, Cadillacs y Dinosaurios de 1993 fue la respuesta de Capcom a la pregunta: ¿qué pasa si mezclamos dinosaurios, tipos duros y un coche de lujo en el fin del mundo? Basado en el cómic Xenozoid Tales, este título se convirtió en el rey indiscutible de las chispas, como les decimos a las arcades, gracias a su placa CPS2, que permitía una explosión de animaciones que dejaban en ridículo a cualquier consola de la época. A diferencia de otros juegos donde caminar se sentía pesado, aquí podías correr, saltar y encadenar combos con una velocidad eléctrica. Pero lo que más nos gustaba era el sistema de combate híbrido. No solo dabas puñetazos, el juego introdujo armas de fuego desde pistolas hasta bazucas que tenían munición real y limitada, obligándote a decidir cuándo disparar y cuándo pelear cuerpo a cuerpo. Además, se podía usar el Cadillac como una extensión del personaje, y no solo como un objeto decorativo. Conducir a través de los niveles mientras atropellabas enemigos se sentía fluido, natural y divertido, estableciendo un estándar de interacción con el entorno que pocos habían logrado replicar. Fue el juego que nos enseñó que en un mundo posapocalíptico, la mejor defensa es un buen derechazo y un motor V8. Si Cadillacs y Dinosaurios era el rey del ritmo, Alien vs Depredador de 1994 fue el juego que le trajo la profundidad de un título de lucha uno contra uno al mundo del beat'em up. Capcom creó una joya visual que lamentablemente se quedó atrapada en las arcades por décadas debido a un infierno de licencias, convirtiéndolo en una leyenda casi mítica para quienes tuvieron la suerte de jugarlo en su mueble original. Alien vs Depredador permitía ser el cazador o la presa en una escala épica. No era solo golpear, era usar cañones de plasma, lanzallamas y garras con una fidelidad que parecía sacada directamente de la gran pantalla. Algo que nos volaba la cabeza era su asimetría real de personajes. Olvídate de los clones que solo cambiaban de color, aquí elegir a un depredador o un humano cambiaba las reglas del juego por completo. Los humanos dependían de la agilidad y el uso constante de armas de fuego, mientras que los depredadores eran tanques de combate cuerpo a cuerpo. Introdujo mecánicas avanzadas como el sistema de recarga de armas de largo alcance y combos aéreos complejos, algo que el género apenas estaba empezando a saborear. Fue el precursor de lo que hoy conocemos como clases en los juegos de acción, demostrando que en el caos de una invasión alienígena, la verdadera estrategia estaba en saber quién eras antes de soltar el primer golpe. La era de las arcades en los 90 no solo nos dejó callos en los dedos, sino las bases de todo lo que amamos hoy en los juegos de acción. Estos títulos no solo eran yo contra el barrio. Aunque las áreas del juego hayan cambiado, el espíritu de estos 6 titanes sigue vivo en cada combo y en cada jefe final que enfrentamos. Al final del día, no importa cuántos polígonos tenga un juego hoy, nada supera la satisfacción de limpiar la pantalla con un amigo al lado. ¿Cuál de estos fue el que más monedas te robó? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó este viaje a la era dorada, no olvides dejar tu like. Nos vemos en el próximo nivel.